Gracias, señor presidente. A ver, quienes nos hayan escuchado con atención tendrán que coincidir conmigo en que esto por lo menos inicialmente no era un debate abstracto sino concreto. El presidente dijo que yo auspiciaba la violencia y que el doctor Carrillo daría las pruebas, y aquí yo demostré que las supuestas pruebas eran mentiras, porque claro, cuando alguien dice una mentira, de la única manera de intentar probarlo es con más mentiras. Esa es la realidad de este asunto, y aquí el ministro se despacha diciendo, no, es que eso no lo vamos a mirar, que no vale la pena. Bueno, para nosotros sí vale la pena, porque a uno no lo pueden acusar de auspiciar la violencia en Colombia después de haber estado opuesto a ella toda la vida, y entonces no le dan pruebas y no importan las pruebas. Pero esto, yo diría que el debate terminó peor, senador Juan Fernando Cristo, porque la manera como se movieron los partidos de la Unidad Nacional, en general sus voceros, fue realmente espantosa. Yo estoy muy preocupado. Esto es peor que lo que yo pensaba. De entrada oímos a un senador declarando algo así como delincuentes a unos muchachos porque no les gustó la cara. No se puede jugar con la honra de las personas así, colombianos. ¿Cómo así que un senador de la República en la televisión condena a un par de jóvenes porque no le pareció que la cara fuera cara de buenas personas? Bueno, inclúyanlo en el Código Penal, una norma que diga que el que no tenga cara de acuerdo con el gusto de alguno, pues entonces que empiece a pasar sus descargos. Pero no se quedó allí este absurdo. Aquí levantaron la teoría de que el paro cafetero no era un paro cafetero, sino era un paro de las FARC. Un senador dijo, es que en tal parte las FARC tal cosa, es que en tal parte las FARC otra cosa. O sea, cogieron dos casos particulares para sacar la conclusión, que fue lo que dejaron en el aire, de que el paro cafetero no era un paro cafetero, sino era un paro de las FARC. Yo esas truculencias no las acepto, o sea, el todo no se puede confundir con la parte. Si fue así que las FARC coaccionaron a alguien en ese paro, no prueba que el paro fuera un paro de las FARC. El paro fue un paro de cafeteros honrados, decentes, trabajadores, campesinos, empresarios, indígenas, y no acepto la tesis de que ustedes intentan sostener aquí, que cada cafetero que salió a esa lucha estaba al margen de la ley. Pero además, si las FARC coaccionaron, ¿la culpa es del polo o la culpa es del Estado, que no es capaz de garantizarle a la ciudadanía que esas coacciones no se den? Y yo soy el primero en rechazarla. Cuando yo digo que las protestas deben ser democráticas, incluye que por supuesto nadie puede ir coaccionado. Pero además la truculencia va más allá. Paro de las FARC, el paro lo respalda Robledo, luego Robledo es por lo menos pariente de las FARC. Y como Robledo es del polo, entonces el polo también resulta ser pariente de las FARC, y arrancan a enredarnos los soldados muertos, los actos de violencia, etcétera, y todo lo van mezclando en un solo debate como si fuera una sola cosa, cuando nosotros hemos sido perentorios en señalar que no auspiciamos la violencia contra nadie, y hemos insistido desde siempre en señalar que no tenemos ninguna relación con las FARC. Aquí estábamos hablando de una cosa, y los miembros del gobierno o de la coalición de gobierno se ponen a hablar de otra cosa para acabar de enredar las cosas, y para que el senador Robledo y el Polo Democrático Alternativo tengamos que responder por cosas que ¿por qué tenemos que responder? No tenemos por qué responder. ¿Cómo así que mencionar La Habana en este caso? ¿Qué tiene que ver con el debate que nosotros estamos haciendo con La Habana? ¿En qué circunstancias se relaciona una cosa con la otra? No, nosotros estamos defendiendo el derecho legítimo de los colombianos a la protesta civil, civilizada, democrática, pacífica. A eso es lo que estamos defendiendo. Cualquier cosa que se salga de eso no es imputable al Polo Democrático Alternativo, es imputable al que la haga, y repito, y a la falta de capacidad del Estado colombiano para darle garantías a los ciudadanos para que protesten. Me parece muy grave, señores voceros de los partidos de la Unidad Nacional, que ustedes hagan esta referencia. No se las toleramos bajo ninguna consideración, señor ministro del Interior. No nos revuelven una cosa con la otra, porque son dos cosas absolutamente distintas, y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. ¿Quién se va a parar aquí en el Congreso de la República a decirme que es sinónimo la lucha civil y la lucha armada? Esos paros
de los que nosotros estamos hablando, los paros que nos parecen respetables, con los que somos solidarios, son formas de lucha civil, de resistencia civil, de desobediencia civil, que son formas de lucha absolutamente respetables en cualquier parte del mundo, aun cuando en medio de eso pueda haber manifestaciones y confrontaciones. Pero son cosas completamente distintas, y si ustedes no están en capacidad de entender esto, señores de la Unidad Nacional, estamos en un problema de extrema gravedad, porque este es un problema del fondo de la democracia. Es más, existen ejércitos y policías en los países del mundo porque una cosa es la confrontación armada y otras son las contradicciones civiles, aun cuando haya enfrentamientos de importancia en un momento dado, y los vemos en Roma y los vemos en Tokio y los vemos en todas partes, pero en esos países a nadie se le ocurre decir que quienes están en esas contradicciones civiles, así repito, se agudicen las contradicciones con el Estado, entonces son asimilables a grupos alzados en armas. Esto es muy grave. Expreso mi protesta con toda precisión y con toda claridad. El Polo rechaza de manera enfática el estilo con el que los miembros de los partidos de la Unidad Nacional salieron a defender al presidente Santos y al ministro del Interior, porque fue peor todavía, señor ministro, que lo que ustedes hicieron el viernes pasado. Y sobre esto exigimos corrección pública. Ustedes están en la obligación de decirle a los colombianos que el Polo Democrático Alternativo no tiene nada que ver con la lucha armada, o prueben lo contrario. Pero con tiritos astutos y actitudes solapadas no nos van a revolver una cosa con la otra. Porque nosotros no estamos diciendo que ustedes son paramilitares, y podríamos decirlos si asumiéramos una actitud de irresponsabilidad y alegremente despacharnos en esa dirección, pero no es el estilo del Polo Democrático Alternativo. Por último, dos cosas más. Dice el ministro del Interior que él no le imputa. Un minuto para terminar, sonido al senador Robledo. Concluyo. El ministro del Interior dice que no le imputó cargos al Polo. Bueno, pues qué tal que hubiera imputado, ¿no? Y qué tal que no hubiera recibido el respaldo que recibió ahora para esos desafueros. No, señor ministro del Interior, usted le hizo gravísimas acusaciones al Polo, por completo irresponsables. Usted ha debido hoy pedirle excusas al Polo Democrático Alternativo por lo que hicieron. Así no se trata un partido, así no se trata un partido de la oposición en ninguna parte del mundo, y en ese sentido dejamos nuestra constancia expresa. Y por último, decirle una cosa al presidente Santos, al ministro Carrillo, a cada uno de ustedes, los voceros de los partidos de la Unidad Nacional: el Polo Democrático Alternativo seguirá respaldando los reclamos ciudadanos en los términos en que hemos señalado, de ser civiles, civilizados, democráticos y pacíficos, incluidos los de los trabajadores rasos, los campesinos, los indígenas. Termina el senador Robledo. Sonido para el senador Robledo. Los del empresariado también, porque hasta el empresariado colombiano está teniendo que salir a protestar ante lo retardatario y lo equivocado de las políticas oficiales. Muchas gracias, señor presidente. Se levanta.